cuando nosotros, por ejemplo, queremos ir a un restaurante, ¿no? O queremos comprar alguna cosa por internet. ¿Qué es lo que nosotros normalmente nos fijamos? Que sea a nuestro agrado, ¿no? Si nadie te lo recomienda, quizás tú ves las opiniones, ¿no? Las críticas, a ver qué tal es, de qué comida se trata, cuál es el precio, dependiendo de lo que tú te quieres gastar. Varias cosas, si tú te fijas, ¿no? Y tienes muchos criterios para evaluar, igual cuando compras una cosa, ¿no? Entonces estamos siempre, nosotros estamos buscando opiniones, críticas, o tratando de percibir las cosas para nosotros poder tomar una decisión. Siempre estamos decidiendo, sean cosas pequeñas o sean cosas muy grandes, siempre estamos decidiendo. Y sobre todo, vemos la opinión de otra gente, ¿no? A veces nos fijamos, por ejemplo, me gusta esta mesa, me gusta el color, me gusta el material, es verdad. Ahí no puedes decir nada más, pero a veces también opinamos sobre otra gente. Ahora con esto de la internet, ¿no? Suben un video de YouTube y ves que abajo tiene, no sé, muchos comentarios, ¿no? Que toda la gente opina de lo que ha dicho, de lo que no ha dicho, que a mí me parece, a mí no me parece. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos evaluando las cosas, tenemos un pensamiento crítico, porque somos seres morales. El Señor nos hizo a su imagen y semejanza, y esa moralidad nos hace que veamos y que podamos decidir en las cosas, en los hechos y hasta en las personas, si las cosas están bien o están mal. Esa es la moral, ¿no? Lo bien, entre el bien y el mal. Tenemos una tendencia innata a juzgar, ¿no? Se nos sale de por sí. Porque, como les dije, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero también somos pecadores. También el pecado entró en nosotros, y a la vez que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios y queremos hacer las cosas como Él lo hizo, justamente, pero a la vez tener en nosotros esa naturaleza de pecadores, pues ese juicio, y no es que a veces, sino generalmente ese juicio, no lo hacemos bien, ¿no? De esto trata más o menos este versículo, este pasaje, y eso es lo que vamos a tratar de meditar en esta mañana. Entonces, esos juicios, pues nos damos cuenta que a veces somos muy duros, ¿no? Que le falta amor, que le falta humildad. Y somos más fáciles de mirar el mal que hay en el prójimo, que es el mismo mal que mora en nosotros, es lo mismo, es el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, ese pecado entró en todos. Pero nosotros, claro, es más fácil mirar, ¿no? Como lo dijo nuestro Señor Jesús en Mateo, es más fácil mirar la astilla, ¿no? Pequeña en el ojo del otro y no nos damos cuenta que nosotros tenemos ahí una viga, ¿no? Esa es nuestra naturaleza, ¿no? Es nuestra naturaleza. Y somos ciegos para nuestro mal. En Efesios 4:13, tengo la tele por aquí atrás. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es nuestra meta, ¿no? Y algunos pues ya llevamos tiempo caminando en el Evangelio, algunos quizás recién se han convertido, pero esta es nuestra meta, ¿no? Y esto es lo que el Señor quiere en nosotros, y por eso que nos dice, y por eso que nos da estos versículos que vamos a ver ahora. Yo a la hora que estaba leyendo decía: Señor, pero claro, ¿qué pides de nosotros? Pide ser un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Señor, pero ya no voy a poder hablar nada. Dice: no murmuréis. ¿Quién no ha murmurado? ¿No? Como está en la Biblia, ¿no? El Señor le dijo: a ver, el que sea libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Estaban ahí todos con las piedras esperando para apedrearle, ¿y qué pasó?
uno a uno, dice, ¿no? Tenían que dejar su piedra y salir. El Señor no quiere que murmuremos, ya parece, digo, no vamos a poder hablar nada. Vamos a tener que estar de ermitaños, ¿no? Porque nuestro corazón, nuestra boca, nuestra lengua, ahora lo vamos a ver en Santiago, ¿no? Estamos recordando un libro muy práctico. Claro, dicen, ¿no nos presenta a Cristo? ¿Cómo que no nos presenta a Cristo? No está el nombre de Cristo, pero está su obra, está el nombre de Dios en este versículo de aquí. Ahora los vamos a ver en estos dos versículos. Lo que les voy a hablar ahora es de Cristo, que no podemos hablar, no hay otro nombre, ¿no? Como lo cantábamos en las canciones. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Y eso es lo único. Cristo es el único que puede transformar tu vida, ¿no? No una ideología, no un pensamiento, no un libro de autoayuda que te va a decir, mira, cómo vas a ser mejor para que dejes de hacer las cosas mal, tienes que centrarte en esto, no. Eso no va a transformar, quizás te ayude a mejorar por un tiempo, quizás te ayude tu forma externa de presentar las cosas, ¿no? Cuando te enfadas, pues cuenta hasta 10 o comienzas a contar, ¿no? Pero sigue ese hombre viejo metido en ti. Cristo es el que va a hacer que ese hombre viejo, ¿no? No solo no aparezca, sino que vaya menguando, ¿no? Y que él vaya creciendo. Eso es lo que nos pide Santiago. Lo hemos visto a través de toda su carta. Santiago muy práctico. No solo Pablo, es verdad, nos habla de reconciliar, ¿no? Todas las cosas. Pero Santiago nos habla del día a día. Nos dice, ¿eres tú una nueva persona? ¿Estás caminando con Jesús? Te vas a dar cuenta si es que haces o no haces estas cosas. Entonces, estamos siendo conformados a la imagen de Cristo y en este caso se demuestra nuestra relación con las otras personas y lo que decimos sobre ellas. Este versículo en sí, si ustedes ya lo han escuchado, lo han leído, son dos versículos muy cortos, se trata de juzgar a los demás, ¿no? Y es una orden directa. Ahora lo vamos a leer. Y en estos tiempos, pues está muy bien, ¿no? Está muy bien el clima de tolerancia que hay actual, que toleres, ¿no? A todos. Este versículo, por ejemplo, nos hace recordar, que luego lo vamos a leer más adelante, pero en el Sermón del Monte, Jesús, en el capítulo 7, en el versículo 1, dice, ¿recuerdan? Tenemos ahí, tenemos la canción. Bueno, ¿qué es lo que pueden buscar en sus Biblias, Mateo? ¿Ya está ahí? Que cuando me volteé, estaba la canción. Ahora dice, ¿no? No juzguéis, porque esto, la Biblia, toda es una sola, ¿no? La suma de tu palabra es verdad. Y entonces hay muchos versículos que nos vienen a la mente cuando hablamos del tema de juzgar, ¿no? Y dentro de esto nos viene este versículo, sobre todo Jesús en el Sermón del Monte, que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿no? ¿Lo han escuchado eso? Lo hemos escuchado, ¿no? Lo hemos escuchado fuera y en la iglesia sobre todo, porque nosotros conocemos estos versículos. Por eso os digo, está muy bien esto, ¿no? En este clima de tolerancia, en este clima que todo vale, ¿no? No hay que decir nada de nada, ¿es verdad? No, ahora vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Para ser políticamente correctos, ¿no? Es igual que el versículo que dice Pablo en Romanos, airaos, pero no pequéis, ¿no? Vamos a ver cómo se puede hacer, cómo se puede hablar del otro hermano, cómo se puede hacer un juicio correcto. El Señor nos pide que lo hagamos, lo vamos a ver. Pero vamos a ver cuál es la manera de no hacerlo y cuál es la manera de hacerlo correctamente. Quiero recordar en Santiago, ¿no? Estamos viendo... Santiago tiene 5 capítulos, ya estamos en el 4. La verdad que es un libro muy, muy bonito y a nosotros
nos gusta mucho. Quiero recordar el capítulo 1, el versículo 26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Estamos hablando de la lengua, estamos hablando de palabras, ¿no? A veces dicen, no, pero las palabras se las lleva el viento, ¿no? Pero las palabras, es verdad que se las lleva el viento, pero las palabras tienen poder. Y las palabras demuestran lo que tenemos dentro del corazón, ¿no? Nuestro interior. ¿Recuerdan ustedes la historia de Balaam, ¿no? Que ese rey estaba viendo que Israel, por donde estaba pasando, Dios le daba la victoria y dijo, ¿pero qué voy a hacer? Yo no puedo luchar contra este pueblo que viene con un Dios tan poderoso. ¿Qué voy a hacer? Y se puso a pensar y dijo, pues voy a hacer que uno de los profetas de ellos lo maldiga. Y si lo maldiga, pues así, ¿no? Ya no va a ser bendecido, sino maldecido y nosotros le vamos a poder ganar. ¿Y qué pasó? Dios no permitió a Balaam que pueda maldecir a su pueblo. No lo permitió, ¿vale? Así que las palabras son muy importantes. Las palabras son, cuando nosotros le hablamos a nuestros hijos, cuando tú le hablas a un hermano, ¿no? Esas palabras son de mucha importancia. ¿Le hemos dicho a Dios te amo hoy? ¿Le hemos dicho a nuestra esposa te amo? ¿Le hemos dicho a nuestro hijo te amo? ¿No? A veces, bueno, es que ella lo sabe, ¿no? O como el chiste que dice, ¿no? Del esposo con la esposa, ¿no? Pues si cuando van a renovar los votos, ¿le has dicho te amo? No, dice, ya le dije cuando nos casamos, si algo cambia ya se lo diré otra vez. No. Necesitamos escucharlo, lo sabemos quizás, porque vemos a nuestros padres que nos proveen, que se preocupan, que nos dan la comida, que hacen todo, pero no está de más, ¿no? Decirle, hijo, te amo. Un abrazo es a la vez que con las palabras, también con los hechos, ¿no? Entonces, vemos también en este libro de Santiago que Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Y en el capítulo 3, ¿recuerdan? Hablamos sobre la lengua, ¿no? La lengua, casi todo un capítulo para la lengua, y Santiago sigue hablando de las consecuencias que tiene el hablar y de no poder refrenar nuestra lengua. Antes de pasar también eso, quería recordar el 1.5, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. A veces nos falta sabiduría, ¿no? En el día a día, en el obrar, en las cosas de Dios, pues si nos falta, tenemos que pedirla. ¿Cuándo? Siempre. Y eso es estar orando siempre para pedir esa sabiduría de Dios. Y en los capítulos anteriores estábamos viendo, ¿no? También de dónde vienen los problemas, de dónde vienen los celos, de dónde vienen las contenciones, ¿no? De nosotros. Y termina en el capítulo anterior que dice, humillaos, en el versículo anterior, perdón, el 10 dice, humillaos delante del Señor, aquí en el capítulo 4, y Él os exaltará, ¿no? Humillaos delante del Señor y Él exaltará. Bueno, entonces dentro de todo este tema, porque esto no es un punto aparte y seguimos, no. Él está hablando de lo mismo, está hablando de nuestra conducta, está hablando de dónde vienen los problemas, por qué hay problemas en nuestra iglesia, por qué hay problemas en el mundo, pues Él nos lo está comentando aquí. Proverbios 16:28 dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Esta palabra murmurar, ¿no? Hablar mal, es parecida, bueno, tiene muchas implicancias, pero aquí en esta parte, por ejemplo, es como del chisme, ¿no? Proverbios 26:20 dice, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda, ¿no? Como dice, no, pero oye, te lo digo en secreto, ¿no? Solo a ti.
Y eso a todo el mundo. Entonces, al final todo el mundo se entera, ¿no? Eso es el chisme. Entonces, vamos a ver. En el versículo 11, ¿cómo comienza Santiago esta parte? Dice, mira, antes, en el versículo 4, por ejemplo, ¿qué Santiago les ha dicho? En el versículo 4, por ejemplo, que es muy fuerte, les dice, oh almas adúlteras, ¿no? Bastante fuerte. Le está hablando a la iglesia, oh almas adúlteras, estás entre las cosas del mundo y estás entre las cosas de Dios, estás mezclando lo dulce con lo salado, ¿no? Santiago, ¿no? No se corta. Pero en esta parte, en el versículo 11, podemos decir que dice, hermano, ¿no? Esta es la primera parte de la división que he hecho, que es percepción correcta de nuestros hermanos. Les llama a ellos y nos dice a nosotros hermanos. ¿Vale? ¿Cuál es la característica de un hermano, de alguien que ha creído en Cristo? Podemos ver, por ejemplo, en Romanos 1, del 28 al 30. ¿Recuerdan esta parte de Romanos, la primera parte, cuando Pablo lo presenta perfectamente, ¿no? ¿Por qué el hombre cae? Y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y el versículo 30 dice, murmuradores, ¿no? Nos presenta una característica. Ya saben que hay los frutos de la carne, los frutos del espíritu, está en la Biblia en muchas partes. Y dentro de las características del hombre que no conoce a Dios, está esto el de murmurar, ¿vale? Vamos teniéndolo en cuenta. Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y el 16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, ¿no? Al final yo, cuando vi esta palabra, hermanos, no murmuréis, yo digo, pero murmurar. Digo, claro, juzgar está en la Biblia y está en muchas partes, pero murmurar, sí es verdad que lo he leído por ahí o por allá, pero no se me viene mucho a la cabeza. Y buscando hay muchos pasajes que dicen que los de fuera, ¿no? Los inconversos, los paganos, murmuran de nosotros y que seamos hallados verdaderos cuando ellos murmuran de nosotros, cuando nos calumnian, ¿no? Es lo que está diciendo Pedro en esta parte. Segunda de Corintios 12:20 dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y os he hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, ¿no? Soberbias y desórdenes. Es normal los frutos de la carne en el mundo, porque, como lo dice Romanos, Dios los entregó a una mente depravada, ¿no? Y ellos, al no reconocer a Dios, pues Dios como que los abandonó, y eso es normal. Pero el problema es cuando esto surge en la iglesia, ¿no? Que se supone que hemos sido transformados, que estamos en ese camino a la perfección, que estamos viendo a Cristo, pero lo mismo que pasa en el mundo pasa en nuestra iglesia. Y hay celos, contiendas,
divisiones, ¿no? Que a nosotros no nos lo pueden contar. Hay todas esas cosas. Entonces, la verdad que es muy duro ver que hayan problemas, ¿no? Pero es más duro ver que hay problemas, que vemos que hay problemas entre hermanos, ¿no? Tú ves a una familia y ves que dos hermanos están peleados, enfrentados, se sacan cosas, a veces hasta de los padres, ¿no? Y tú cuando ves esto, pues te duele, ¿no? Te afliges porque es normal. Pero ¿y qué pasa cuando tú ves esos problemas en la iglesia? Nosotros somos hermanos también, hermanos espirituales y hermanos por la sangre de Cristo. Es mucho más doloroso ver esto en la iglesia. Y al final esto, si sigue así, normalmente puede terminar también en una división, ¿no? Lo haces a un hermano en Cristo. Comienza, este versículo dice, hermanos, para que nos situemos, para que vea que todos hemos creído en Cristo, y luego dice, no murmuréis. Primero dice no, tajante, ¿no? Que no lo hagas. No. Y luego viene la siguiente palabra, que es murmurar. ¿Cuánto voy? Ya. Murmurar. Esta palabra murmurar viene del griego, la palabra en griego es katalaleite, que está formado de dos palabras. Lo he buscado en griego porque, claro, ya hay pocas palabras importantes en esta parte, pocas no, hay bastantes, y esta es una de ellas, la de murmurar. Kata significa, es una preposición que significa contra, y el verbo laleo, ¿no? Laleo, cuando los niños pequeños comienzan a la, eso es un laleo. Laleo significa hablar, hablar, entonces es hablar en contra. Y en este caso, como es hermanos, es hablar en contra de tu hermano, ¿vale? Y esta palabra implica también hablar a sus espaldas y de manera general tiene que ver con la calumnia, la difamación, el chisme, la crítica negativa, etcétera, etcétera. Cosas que nos recuerdan, por ejemplo, a lo que hace el diablo, ¿no? El diablo, ¿qué es lo que...? La definición de diablo es el calumniador, que viene también de la palabra Satanás, que es el acusador, ¿no? Como en Job, ¿vale? Entonces, imagínense, toda esta cosa, la calumnia, la difamación, el chisme, es como si nosotros estuviéramos haciendo ya el trabajo del diablo, si es que lo hacemos, ¿no? Dice, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano. Aquí coloca prácticamente como sinónimos la palabra murmurar y la palabra juzgar. Porque tú para murmurar juzgas al hermano, lo juzgas inferior, lo hallas como cuando salió las palabras en la pared, ¿no? Ha sido pesado y ha sido hallado falto, ¿no? Por eso ahora te quito el reino. Entonces nosotros juzgamos a nuestro hermano, lo hallamos falto y ahí viene la murmuración. Hablamos, ¿no? Mal a sus espaldas. O a veces hasta, bueno, esto es como un prejuicio, como una idea preconcebida, como una cosa, tú ni siquiera has hablado con el hermano y ya vas y sueltas eso a sus espaldas, ¿no? La Biblia dice, ¿qué dice? Que si hay un problema, si tu hermano tiene un problema contra ti, ¿qué es lo que dice? Que vayas y hables a las espaldas, no. Que te vayas, le digas, ¿no? Oye, yo he visto que tú estás haciendo esta cosa mal, ¿no? No lo estás haciendo con una finalidad para destruirlo, para ya lo ves en el suelo, ¿no? Dicen que la iglesia es lo único que cuando ve a sus heridos los aplastan, no. Tú cuando ves a un hermano caído te vas para levantarlo, no te vas para patearlo y, ya sabía, tú ibas a caer, ¿no? Plum, anda más allá, no. Tú has caído, yo me voy, hermano, porque ha pasado esto con el amor en Cristo, como si considerándote a ti, porque tú también puedes caer, ¿no? Lo dice también. Y tratar de levantarlo, ¿no? Entonces, la manera correcta, cuando tú veas un error, cuando tú veas un problema, cuando tú veas un pecado en un hermano, es con él, llamarlo,
y hablar con él, ¿no? Eso está en Mateo, eso lo sabe Bolívar, ¿no? Bolívar sabe el versículo, Mateo 18, de 15 al 17, y eso es lo correcto, y eso es lo adecuado, y eso hay que hacerlo así. No ves el pecado, ¿no? A ver, ya no está el hermano, oye, me voy y hablo con tal persona y lo pongo verde, ¿no? No, ¿vale? Entonces, murmurar, como les digo, y juzgar prácticamente son lo mismo. Y vamos a ver de dónde viene eso. Ya lo sabemos que, como lo vimos al inicio en el capítulo 4, todo viene de nuestro interior, del hombre malo, de las cosas que todavía siguen en nosotros, ¿vale? Entonces, para nosotros poder murmurar y juzgar, estamos asumiendo una posición de juez. Proverbios 26-22 dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Este juicio que hacemos nosotros del hermano, lo hacemos de una manera arrogante y sobre todo como que nos ponemos por encima de él, ¿no? ¿Y qué dice la Biblia? Que somos hermanos, que somos iguales, que nadie tenga de sí mayor consideración de la que debe tener, y tener al otro hermano hasta en mayor estima que a uno mismo, ¿no? ¿Por qué? Para evitar estas cosas, ¿vale? Porque somos muy dados para juzgar, ¿no? Muy dados para juzgar. Entonces, el concepto fundamental en el juzgar es, por ejemplo, yo voy a ir a este restaurante y no voy a ir al otro. El concepto fundamental en el juzgar es de distinguir, discernir, y ciertamente es muy adecuado, ¿no? Porque si tú no escoges bien, vas a ir a un restaurante malo quizás y vas a comer algo que no te gustó y encima vas a tener que pagar, ¿no? En una cosa sencilla, pero en cosas de relaciones con hermanos y trato con hermanos, si no lo haces bien, si no juzgas bien, si no distingues bien, si no disciernes bien, pues puedes dañar el corazón, la vida de esa persona, dañar esa relación y dañar la iglesia. Al final, esa persona hace un grupo, tú haces otro grupo, al final se están peleando y al final pues puede llegar hasta las últimas consecuencias. Números, esto si no lo busquen porque es una historia larga, Números 14:2, recuerdan que el pueblo se pone a murmurar, ¿no? Contra Moisés, y Moisés le dice: oye, estás murmurando contra mí, yo no lo saqué del pueblo al pueblo de Egipto, estás murmurando contra Dios, ¿no? María y Aarón también murmuraron contra Moisés y dijeron: oye, solo tú, ¿no? Pero si nosotros también, él es el sacerdote, ¿no? Yo soy tu hermana, que estamos acá, y solo tú eres el que te puedes presentar a Dios. Lepra, ¿no? Por no hacer caso, ¿vale? Entonces el murmurar lo vemos que está presente en nuestras vidas, en el pueblo de Israel, y esto nos viene y nos dice a nosotros: el que juzga a su hermano murmura de la ley, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, que son sinónimos, murmura de la ley, o sea, habla mal de la ley. O sea, no es que solo estás juzgando mal a tu hermano, sino también estás juzgando a la ley. Ahora lo vamos a ver por qué. Y juzga a la ley. Y bueno, ya esta es la siguiente parte, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez, ¿no? Primera de Corintios 5:1. Y entonces, como en Mateo, por ejemplo, el capítulo 7 que ya vimos, el versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados, no significa no juzgues, no me juzgues, porque la Biblia dice esto: no me juzgues porque no seáis juzgados. Pero si sigues tú leyendo y si sigues tú entendiendo, te dice que no hagas un juicio a la ligera, que no lo hagas mal. Pero el Señor te pide que juzgues. En 1 Corintios 5:1, por ejemplo, que había un pecado en la iglesia, cual dice no se veía ni fuera, que alguien esté con la mujer de su padre, con su madrastra, ¿no? Y entonces Pablo les está reprendiendo a esa iglesia en Corinto por no haber juzgado a esa persona. Está diciendo: oye, ¿estás viendo esto que está mal y tú no lo has juzgado? ¿Vale? O sea, no es que no te llama a juzgar,
sino que te llama a juzgar, pero a hacerlo correctamente. Y él dice, yo ya he juzgado a ese malvado. Bueno, ahí está todo ese pasaje. Entonces hay formas lícitas de hacer el juicio y es necesario saber sobre las exigencias de la palabra, ¿no? Y el juicio divino. Y la desobediencia y la necesaria corrección que unos nos debemos de dar a otros. Pero como ya les expliqué, debe ser para levantar, para edificar y para bendecir, no para enviarlo al mundo y que ellos se pierdan. Entonces, hay un juicio aceptable y hay un juicio inadecuado. Eso lo vamos a ver en esta mañana. Entonces, si tu hermano, en Santiago 5:20, que todavía lo vamos a ver más adelante, si tu hermano está en pecado, está a punto de perderse, confróntale con amor y trata de salvar su alma. Si salvará su alma, dice, cubrirás multitud de pecados, ¿no? Entonces la palabra nos dice, como les dije, la manera correcta de proceder cuando veas que hay un pecado en tu hermano o ese hermano ha pecado contra ti, ¿no? Como les dije en Mateo 18, 15, 17. La segunda parte, la percepción correcta de la ley de Dios. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces el que murmura de su hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley. ¿Por qué? Porque la ley dice, no murmurarás. La ley dice, Levítico, ¿no? Levítico 19, 16 al 19, dice, no murmurarás de tu hermano, no andarás en chisme. Y entonces si nosotros, que conocemos la ley, la infringimos o vamos por encima de la ley porque decimos, no, esta parte no me parece que está correcta. ¿Qué estamos haciendo? Estamos diciendo, esta parte no me gusta o esta parte está mal hecha, yo estoy por encima de la ley y hago lo que yo quiero, estoy infringiendo la ley. Santiago nos decía, ¿no?, que el que falla en una parte de la ley es culpable de todo, ¿no? Yo a ver si estoy con un paciente, no sé, o me pongo a pensar igual que el ejemplo que les di del tráfico, ¿no? Que si te pasas el semáforo en rojo pero tienes el cinturón, ay no, entonces yo no he infringido la ley. Claro que la has infringido, ¿no? Y tienes por eso derecho a culpa, ¿vale? Entonces, por eso en esta segunda parte dice, murmuras de la ley y juzgas a la ley. Entonces, ¿por qué murmurar contra el prójimo es también juzgar a la ley? Porque la ley del amor prohíbe la murmuración, ¿no? Y en ese juzgar, nosotros, como les dije, nos estamos poniendo por sobre ellos, por la soberbia. Por eso les dije en el versículo anterior que terminaba diciendo, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esto de murmurar es ponernos por encima del hermano, no es humillarnos, no es reconocer lo que nosotros somos. Si nosotros nos reconocemos quiénes somos, nos vamos a dar cuenta que somos uno más, igual que nuestro hermano, un pecador más, que somos salvos por la gracia de Cristo. Esa sí es nuestra diferencia, pero somos iguales, tenemos dentro de nosotros, hasta que no llegue ese día en que el Señor nos dé un cuerpo nuevo, seguimos teniendo ese viejo hombre dentro de nosotros. La motivación de nosotros para juzgar a nuestro hermano, entonces, real, es tomar el lugar de Dios, ponernos por encima, como el jardín del Edén, ¿se acuerdan? No, pero Él te ha dicho que no comas eso, te está engañando, ¿no? Tú decides, tú no te dejes alienar por Dios. Y ya luego hemos visto cuáles son las consecuencias. Entonces, si tú no cumples la ley, eres un transgresor, infractor, infringiendo con tu conducta. Estás diciendo que esa parte de la ley no es importante para ti. Entonces tú coges una parte, otra parte no, y eso ya lo hemos visto, ¿no? La suma de tu palabra es verdad, la Biblia no tiene error. Estamos tomando entonces la potestad de decir de qué cosas puedes y qué cosas no puedes hacer. Si desobedeces la ley, ¿no? Es obvio que no estás de acuerdo con esa ley. Tu corazón no está de acuerdo. Entonces, si vemos pecado, juzgamos como
como los Boanerges, ¿no? Tú ves el pecado, Señor, no nos han recibido, que baje cielo de fuego. Fuego del cielo. Estoy diciendo al revés, ¿no? No, es lo que nos dice el Señor es no con espada, sino con amor. La tercera parte, que dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. La tercera parte, la percepción correcta de Dios. Uno solo es el dador de la ley. ¿Quién es? Dios. No es que no está mencionado, no dice Cristo, no dice Dios, pero ahí lo dice. Uno solo es el dador de la ley. Y ese es Dios, que puede salvar, gracias a Dios, a nosotros que estamos aquí reunidos y los que le conocen, y puede perder, ¿no? El único que te puede enviar al infierno es Dios. Entonces se trata de aquel cuyas leyes son absolutas, permanentes y cuyos juicios tienen validez eterna, porque solo Él tiene potestad sobre la vida y la muerte. Hoy solo enfatizamos el amor de Dios y eso está bien, pero es parte de la verdad, está muy bien. Bolívar lo decía ahora, Juan 3:16, ¿no? De tal manera sí, es verdad, es totalmente verdad. Pero la suma de tu palabra es verdad, tienes que reconocer que tú eres pecador. No te tienes que olvidar la parte de que Dios, al igual que te puede salvar, te puede enviar al infierno también. Si no aceptas el regalo precioso de su Hijo en la cruz. Entonces, Dios Todopoderoso, el máximo legislador y juez, que determinará en última instancia el destino de cada uno de los hombres en el juicio final. Y la última parte que dice, esto hasta parece retórico, ¿no? Dice, ¿quién eres? Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿No? Una llamada como un jalón de orejas allá al final. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿No? ¿Tú quién eres? Hermano, uno más, un pecador salvado por la gracia de Cristo, pero no estás por encima, ¿no? Eres uno más. ¿Y tú quién eres? ¿Qué calidad moral tiene un pecador para criticar a otro pecador? Un ciego para guiar a otro ciego, si no es con la palabra del Señor. Si es con la palabra del Señor, totalmente de acuerdo, pero si es con tu pensamiento, con tus ideas, no tienes. ¿Quién eres tú? ¿No? ¿Recuerdan cuando unos quisieron, igual que Pablo que echaba fuera a los demonios, ¿no? Y uno por ahí quiso también echar fuera demonios, ¿no? Ese demonio le dijo a Pablo, conozco, sé quién es Jesús, pero ¿tú quién eres? Y le metió una paliza, ¿no? Si nos conocemos a nosotros mismos, una correcta percepción de nosotros, nos damos cuenta de que hemos quebrantado la ley y el juicio de Dios está sobre nosotros. Y tenemos esperanza y hemos cambiado nuestro destino gracias a la obra de la cruz. No por nuestros méritos, no porque nosotros seamos especiales, que somos especiales para Él, pero no por ninguna obra que nosotros pudiéramos hacer, sino por el puro afecto de su voluntad. Tenemos que conocer nuestro verdadero lugar y ahí nos viene ese baño de humildad y reconocer lo que somos delante del Señor. Que somos pecadores, igual que los demás, justificados por la gracia de Cristo. Tenemos que evaluarnos bíblicamente y en el fondo esto es un jalón de orejas porque todos hemos murmurado. Yo decía, Señor, pues ya no voy a poder hablar con nadie, ¿no? Voy a hacer voto de silencio, ¿no? Ya sé por qué hacían los votos, ¿no? La gente porque no podían, ¿no? No podían con su genio. Y es verdad, todos nosotros tenemos que hacer voto de silencio y abrir nuestros labios para bendecir, ¿no? Cuán buena es la palabra justa y que reconforta, ¿no? Conocer nuestro lugar de pecadores y un llamamiento a la humildad y a la misericordia. Dios juzga, claro que juzga y nos va a juzgar en el juicio final, claro. Y un ejemplo de este juicio, para terminar, lo encontramos en Juan 8:3. ¿Recuerdan? No lo voy a leer porque es un texto muy conocido. Así es como juzga el Señor y así nos juzga a nosotros el Señor y gracias
al Señor por este juicio. La mujer adúltera, ¿no? ¿Cómo fue ese juicio? El Señor, vienen los fariseos para tentarle, porque a ellos no les importaba esta mujer, ni les importaba Jesús, era para tentarle. La encuentran en el acto mismo del adulterio, ¿no? Y solo viene la mujer. Para que haya adulterio debían haber dos, ¿no? Que uno no puede adulterar solo en esa circunstancia, pero solo traen a la mujer. Bueno, y le dicen, maestro, sabemos que tú eres justo, que amas a todos, ¿no? Hemos encontrado a esta mujer en el acto mismo. O sea, no me lo han contado, no es un chisme ni es una murmuración, nadie está murmurando. Aquí están los hechos. Y la ley de Moisés dice que la tienen que apedrear, ¿no? Nosotros tenemos pecado en nuestra vida y la consecuencia del pecado, la paga del pecado, ¿cuál es? Veíamos acá en el borde, ¿no? Que había mucho espacio libre y decían qué versículo quieren poner. Yo digo, a ver si ponemos la paga del pecado es la muerte, ¿no? Entonces, esta gente le dice, mira, está pecado, su pago es la muerte, maestro, ¿tú qué dices? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Él estaba arrodillado, dice, en el suelo y estaba escribiendo, ¿no? Él no decía nada y ellos, claro, Señor, ya ¿no? Molestarlo para que él diga algo. Bueno, Jesús dice que se levantó y les dijo, no, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, porque en Levítico decía que el testigo, el que lo había visto, era el primero que tiraba la piedra, porque era el que confesaba que había visto ese hecho y ese pecado. Y fueron desde los mayores hasta los menores, dejando sus piedras y se fueron, ¿no? Así el Señor nos encuentra nuestro pecado, ¿no? Y el veredicto es culpable y nuestro justo juicio es la muerte. Y Jesús, después de que se fueron todos, le dice, ¿ninguno te acusa? Le dice, no, Señor, ya se han ido todos, ¿no? Pues le dice, yo, porque él no tenía pecado, él es el juez justo y podía justamente juzgarla. Le dice, pues yo tampoco. Y le dice, vete y no peques más. Ese es el amor de Dios para nosotros. Y ese es el juicio justo que pide que nosotros hagamos con nuestros hermanos. Que no quebrantemos la ley del amor, que nos demos cuenta de lo que nosotros somos y que podamos juzgar. Hay un versículo, mira que ese versículo me he olvidado. El Señor nos pide, nos llama a juzgar con justo juicio. Juan 7:24, para terminar, dice, no juzguéis según las apariencias, lo dice el mismo Jesús, sino juzgad con justo juicio. ¿Vale? No es que no te llama a juzgar, te llama a juzgar porque tenemos la responsabilidad de hacerlo, pero tenemos que hacerlo de manera justa, con amor, con misericordia, sabiendo que lo estamos haciendo a un hermano. Entonces, claro, no, ya no juzguéis para no ser juzgados, no tienes que tolerar todo el pecado que hay afuera, tienes que tolerar que se junten hombres con hombres, mujeres junto a mujeres, no, lo tienes que denunciar porque la Biblia lo dice, con amor y esperando que esas personas puedan abrir sus ojos al entendimiento.